En Hechos capítulo 16 se encuentra una frase, amados oyentes, en donde un hombre que se conoce como el carcelero de la cárcel romana que estaba allí en Filipos, este hombre preguntó: varones, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? O señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, amados oyentes, necesita una respuesta bíblica. Hoy, en nuestro tiempo, se encuentran diferentes respuestas ajenas, muy lejos de lo que respondiera uno de los apóstoles o un evangelista como Felipe o como el apóstol Pablo y Silas, en este caso, del carcelero en Filipos. Salvo. La palabra salvo es una palabra que escuchamos a menudo, la asociamos con algunas de las situaciones más críticas de la vida. La palabra salvo. ¿Le suena esta frase a usted, amado oyente? Por ejemplo, al caerse una persona de un barco allá en alta mar, se hacen esfuerzos por alcanzarle un bote, un salvavidas, y se hace todo lo posible para poder salvarle. Y esta persona queremos que sea salva porque cayó al mar. O alguien que está críticamente herido debido a un accidente automovilístico, por ejemplo, y es llevado apresuradamente a las salas de emergencia de un hospital, y siempre usted y yo preguntamos, ¿puede usted salvarlo? O imagínese que 3 niños estén atrapados en el piso superior de un edificio, de un apartamento, y digamos que está en llama, encendido, y un bombero va a arriesgar su propia vida para tratar de salvarlos. Pero, amados oyentes, nosotros todos los días nos encontramos con situaciones semejantes, con momentos como estos en donde nos preguntamos, ¿puede salvarlo? Pero, ¿salvarlo de qué? De diferentes circunstancias de la vida, de diferentes problemas de la vida, pero el salvar nuestras almas es aún más crucial, amado oyente. Es más crucial que cualquiera de estas situaciones, porque el alma es eterna. Y Mateo 16, versículo 26 dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si gane todo el mundo y pierde el alma? ¿O su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bien, es una terrible situación el perder el alma. Es una terrible situación descuidarnos y que nuestra alma se eche a perder. Dice la Escritura, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Amados oyentes, esto es terrible. 3 cosas hacen que esta sea la pregunta más importante jamás formulada en nuestra vida: el valor del alma, el terror a la perdición, la duración de la eternidad, y no es posible que ninguna otra pregunta pueda tener implicaciones tan serias y duraderas como esta. Todo el mundo tiene siempre en algún momento que enfrentarse con esta gran interrogante. Pero nosotros, amados oyentes, queremos enfocarnos en la respuesta bíblica. El mundo moderno religioso nos proporciona todo tipo de respuestas a esta pregunta. ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? Muchas personas viven confundidas por la gran variedad e incompatibilidad de respuestas que escuchan. Pero ¿cuál es la correcta? ¿Cómo puedo yo saber cuál camino conduce a la salvación? Dios, amados oyentes, nos ha proporcionado un libro que contiene la respuesta.
Es en las páginas de la palabra de Dios, de su libro, que nos dice lo que tenemos que hacer para poder ser salvos. Si tomamos nuestra Biblia y la escudriñamos cuidadosamente, podremos notar que en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, se nos habla sobre el comienzo de la iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento, si usted lee la Biblia cuidadosamente, va a encontrar el origen, el gran principio de la iglesia de Cristo. Y esta iglesia se compone de gente que ha obedecido al Evangelio del Señor. Esta iglesia no tiene nombre. Cuando le decimos la iglesia de Cristo, esto quiere decir que la iglesia pertenece a Cristo. Pero Cristo no dijo cómo se iba a llamar la iglesia. En Mateo 16, versículo 18, Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Pero nunca dijo el Señor cómo iba a llamarse esta institución divina que se compone de personas salvas. Por tanto, la iglesia de Cristo no tiene nombre. Se identifica como el pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, como la asamblea, como el cuerpo de Cristo. De muchas maneras se identifica en el Nuevo Testamento. Pero solo es una iglesia. Cristo la edificó. Pero queremos aclarar que este libro es el que nos enseña de la iglesia bíblica. Este mismo libro nos proporciona 8 relatos diferentes y detallados sobre lo que se les dijo a los hombres y a las mujeres de aquel primer siglo acerca de lo que tenían que hacer para poder ser salvos. Mi amado oyente, si nosotros vamos a este libro y vemos lo que ellos hicieron, estas personas allá en el pasado, y lo ponemos en práctica nosotros en nuestro tiempo, entonces podremos estar completamente seguros de que hemos encontrado la respuesta correcta a la interrogante más crucial de la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es de suma importancia que examinemos cuidadosamente estos modelos de conversión y que sigamos, amados oyentes, su patrón con exactitud. En el día de Pentecostés nosotros encontramos la primera predicación por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Desde el versículo 14 hasta el versículo 42, nosotros encontramos el relato del apóstol Pedro. Hechos 2, 14 al 42 es todo el sermón predicado en esta ocasión. Pero en resumen de este mensaje, usted lo encuentra desde el 36 al 42. Les dice el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y con otras muchas palabras Pedro les testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya hemos dicho que este fue el día en que la iglesia comenzó. Pedro había predicado un sermón poderosísimo en el cual enfatizaba que Jesús era el Cristo y que los allí presentes habían tenido la culpa de un crimen tan enorme como el haberlo rechazado. Ahora, en respuesta a su angustiada pregunta, porque ellos dicen: ¿qué haremos? Ahora Pedro está respondiendo en el 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2:41. Notemos lo que pasó. Cristo fue predicado. Las personas creyeron en lo que oyeron. Verdaderamente confesaron que habían creído y se les mandó a arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué más? Fueron bautizados. Esto lo hicieron con un gran gozo. Amigos y hermanos, pasando más adelante al capítulo 8 del libro de los Hechos,
Yo siempre que hablo con personas, casi siempre estoy recomendando que usted, si quiere saber de la iglesia bíblica, quiere saber del patrón original bíblico, del plan de salvación, de la iglesia original, vaya a la Biblia, vaya al Nuevo Testamento y especialmente al libro de los Hechos. Aquí encontramos los ejemplos bíblicos de conversión. Encontramos en Hechos capítulo 8, del 5 al 13, la conversión de los samaritanos. Aquí es cuando la iglesia en Jerusalén es perseguida. Los judíos, los que guardaban la ley, los defensores de la ley de Moisés en el tiempo de la niñez de la iglesia, se esforzaron por destruir el cristianismo porque iba en contra de la ley de Moisés, porque ya no se predicaba la circuncisión, ni se guardaba el sábado, ni se diezmaba, porque ya esas cosas habían pasado. Entonces la iglesia fue perseguida duramente, y eso es lo que nos dice Hechos 8, del 5 en adelante. Que los que eran esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas de salvación. Dice el texto que Felipe era un evangelista y fue a Samaria y predicaba a Cristo. Hechos 8, versículo 5. Dice el texto que predicaba a Cristo. Las multitudes unánimes presentaban atención a lo que Felipe decía. Esto dice Hechos 8, versículo 6. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, dice Hechos 8, versículo 12, se bautizaban hombres y mujeres. Vea usted otro ejemplo bíblico de conversión. En resumen de esta conversión, Cristo fue predicado, varias personas creyeron, cambiaron la dirección de sus vidas y fueron bautizados. Este es el segundo caso de conversión en Hechos capítulo 8, 5 al 13. El tercer caso está en Hechos 8, 26 al 40. Aquí tenemos al tesorero etíope. Regresando de Jerusalén a Etiopía, este piadoso oficial del gobierno se encontró con Felipe, el cual le anunció, dice Hechos 8:35, dice que le anunció el evangelio de Jesús. Como resultado de esta predicación, el etíope quiso hacerse cristiano, y los versículos 36 al 39 describen lo que hizo. Dice que este hombre pregunta: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque Felipe le anunció el evangelio de Jesús, y anunciar el evangelio de Jesús sin el bautismo no es anunciarlo. Por tanto, Felipe le habló del bautismo a este hombre, y dice el hombre: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. El hombre le respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, dice que el Espíritu encomendó a Felipe por otro camino, y el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Ve usted? Esto describe lo que hizo. Esta historia de conversión sigue el mismo patrón que los dos primeros que hemos leído. Cristo fue predicado. El etíope creyó, confesó su fe en Cristo, cambió su vida, cambió su voluntad, sus pensamientos, sus ideologías religiosas. O sea, se arrepintió y fue bautizado también, amado oyente. El siguiente caso lo tenemos en Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso. Ahora, este hombre es un caso que es bien narrado en Hechos capítulo 9 del 1 al 18, como también en Hechos capítulo 22, 3 al 16, y también en el capítulo 26, 12 al 18. Ahora, esta ha sido una de las conversiones más dramáticas jamás contada. Tanto es su importancia que partes de la misma declaración de esta conversión se describen en 3 oportunidades distintas en el libro de los Hechos. Saulo de Tarso. Este era un brillante escolar judío, era un estudioso, un alumno entregado al judaísmo y enemigo declarado del cristianismo en ese tiempo. Se había ido hacia Damasco para perseguir allí al pueblo de Dios. Pero en el camino tuvo un encuentro con Jesucristo, quien lo dejó ciego y lo convenció de que en verdad Jesús era y es el Cristo, el Hijo de Dios.
Después de 3 días de estar en ayunas y en oración en Damasco, el apóstol Pablo, en este caso no era apóstol aún, era Saulo de Tarso. Saulo recibió la vista después de 3 días allí en Damasco, de parte de un siervo del Señor, encomendado especialmente por el Señor. Este hombre se llamaba Ananías. Este era un predicador enviado para instruirle en lo que tenía que hacer para ser salvo. Saulo no era salvo antes del bautismo, sino que Ananías fue enviado para que recobrara la vista y pudiera recibir también el perdón de sus pecados. Las instrucciones dadas por este predicador se encuentran en Hechos 22:16. Él le dijo: y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y sé bautizado, y lava tus pecados invocando su nombre. Esto dice Hechos 9:18. Así que nos dice específicamente que Saulo cumplió con este mandato, porque dice Hechos 9:18 que Saulo de Tarso fue bautizado. Aquí vemos nosotros, otra vez hemos visto el mismo patrón. La fe seguida por el arrepentimiento sincero, la confesión de fe y el bautismo para el perdón de los pecados. No cambia. Tenemos otra conversión. Esta está en Hechos capítulo 10, del 1 al 48. Amados, si usted es lector de la Biblia, si usted es estudioso, usted va a tomar nota de estas escrituras. En Hechos 10, del 1 al 48, se encuentra la historia narrada de la conversión del primer gentil, Cornelio, con todos sus amigos y familiares reunidos. Cornelio era un soldado romano que seriamente quería la salvación. Por providencia divina le fue enviado Pedro, un predicador. El sermón de Pedro se centró en la vida y la obra de Jesucristo, el Mesías, y concluyó con estas palabras. En Hechos 10:43, Pedro les dijo, después de predicarles acerca de la vida de Cristo, muerte, sepultura y resurrección, y de todo el escándalo que se había brotado en Jerusalén acerca de este hombre, Jesús, Pedro termina con estas palabras en Hechos 10:43. Por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Ahora, después de haberse demostrado de manera divina el que los gentiles también eran candidatos apropiados para la salvación, Pedro mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Eso dice Hechos capítulo 10, versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez aquí, amigos y hermanos, encontramos a Cristo predicado. Vemos cómo las personas creen en el mensaje y muestran su arrepentimiento y se bautizan para ser salvos. Seguimos adelante con las conversiones del libro de los Hechos. Tenemos a Lidia. Lidia se encuentra en Hechos capítulo 16. Esta era una mujer vendedora de púrpura, así dicen las escrituras. Esta mujer estaba lavando. Pablo y Silas y los demás siervos del Señor llegaron al río. Y quiero leer por favor esta escritura, Hechos 16, 13 al 15, para que veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora bien, tenemos aquí un relato breve, sencillo, pero muy verdadero. No da relatos detallados la Biblia, amados, pero sí nos da el resumen completo de lo que es la salvación efectuada en estas personas. Esta mujer Lidia era una comerciante, convertida por el apóstol Pablo en Filipos durante su segundo viaje misionero. La encontró en compañía de un grupo de mujeres
en un lugar de la oración a la orilla de un río, y se nos cuenta que Pablo le predicó. Eso dice Hechos 16, 13 al 15. Y como resultado, amado, Lidia se bautizó. Hechos 16, 15 lo acaba de decir. En este breve pasaje se menciona de una manera implícita la fe que ella mostró después de escuchar el mensaje y su determinación por querer cambiar el rumbo de su vida. Esto se demuestra claramente por el hecho de su bautismo. Ahora le animo a ir a Hechos capítulo 16. Aquí está donde partió nuestro sermón de hoy. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta del carcelero de aquella cárcel romana allá en Filipos. Pablo y Silas fueron puestos en prisión por haber tenido un acto de bondad a favor de una esclava poseída por un demonio. Ahora, cuando de repente y durante la medianoche un terremoto abrió las puertas de aquellas cárceles, el oficial romano encargado de cuidar a estos presos y de cuidarles con seguridad, pensando que los prisioneros habían escapado, huido, quiso suicidarse. Esto lo relata Hechos 16, 23 al 33. Cuando este hombre quiso suicidarse, dice la Escritura que Pablo, llamándole de pronto, le aseguró que todos los prisioneros aún estaban allí, y llevándole fuera del calabozo, el carcelero, entonces les planteó la siguiente pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta está en Hechos 16, versículo 30. Ahora, dice el apóstol, le responde: cree, le mandó Pablo. Pablo le dice: cree. Y luego, para que pudiera creer, la Biblia sigue diciendo que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso dice Hechos 16, 32. No podía creer si no le hablaban. Por tanto, dice el texto, cree. Pero para que él creyera, el 32 dice que le hablaron la palabra del Señor, es decir, el Evangelio de Cristo. Y en la misma hora de la noche, Hechos 16, 25 dice que era a la medianoche cuando todo esto pasó. Y que a esa misma hora de la noche enseguida fue bautizado él y todos los que estaban allí, todos los suyos, su familia. Hechos 16, versículo 33. Una vez más vemos la conversión de este modelo de que hemos venido hablando hace un momento. Aquí Pablo también predicó a Cristo. Las personas oyeron y creyeron, quisieron entregar sus vidas al Señor y fueron bautizados. ¡Qué lindo! Y por último, amados, tenemos la conversión de los corintios en Hechos 18, 1 al 8. Esta escritura de Hechos 18, 1 al 8, la leemos como sigue. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Sí, el de Pablo y también este hombre, Apolo. Y luego dice el 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Oiga usted, está predicando a Cristo, Pablo en Corinto. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestros propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios creyeron y eran bautizados. 18, versículo 8.
Claro está, amados oyentes, no todos los que oyen un discurso creen y se arrepienten y se bautizan. Como en este caso, en el versículo 8 encontramos nomás una familia que se convierte a Cristo y lógicamente la iglesia de Cristo inicia en este lugar. Pero ¿qué encontramos, amados oyentes? Durante ese segundo viaje misionero, Pablo llegó a esta ciudad griega llamada Corinto. En ese sitio distintamente pagano, encontró a una colonia pequeña de judíos que tenía una sinagoga. Y dice el texto que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Hechos 18:4 dice esto. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. 18, versículo 8. Nuevamente vemos cómo Pablo predicó sobre Cristo. Cómo los que oyeron creyeron. Por supuesto, no todos creen, pero estos sí creyeron. Y abandonaron el mundo y fueron bautizados en Cristo. Amados oyentes, a través de un análisis cuidadoso de los hechos y de estos 8 casos que hemos encontrado en la Biblia, hemos logrado ver un patrón claramente definido. Aun cuando los 8 sucesos que hemos considerado se hayan tratado de personas bastante diferentes en posiciones radicales o distintas en cuanto a la vida, el proceso para hacerse cristiano vemos que fue siempre el mismo. Primero, en cada caso siempre hubo la predicación del Evangelio, mensaje verdadero de Dios. Segundo, en cada instancia siempre se requirió de la fe. Marcos 16 dice: el que creyere. Y tercero, después de que las personas habían creído en Cristo, tuvieron que ser bautizadas. ¿Qué le parece a usted? Tuvieron que abandonar el mundo y su maldad y entregarse a Cristo y su justicia mediante el arrepentimiento. Porque Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres y a todo lugar a que se arrepientan. Cuarto, encontramos aquí que demostraron su fe de alguna manera. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón y esto, serás salvo. Sí, pero ¿cómo? Manifestando en obediencia esta fe. Y por último, y como punto culminante, dice que se bautizaron para el perdón de pecados y para formar parte del cristianismo verdadero. Es decir, como dice Romanos 6:3-4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente resucitado con Cristo, muerto con Cristo y levantado con Cristo, para que ande en una vida nueva. Es así, mi amado oyente, como nosotros podemos ser añadidos por Cristo a su iglesia. Cuando obedecemos bíblicamente el mandamiento de Dios, no somos añadidos a ninguna secta, a ningún grupo religioso establecido por los hombres, sino a la iglesia que Cristo edificó. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban obedeciendo las predicaciones del Evangelio de Cristo. Una persona perdida tiene que escuchar algo y actuar al respecto como resultado de lo que ha oído. Algunas personas cuestionan que el que esto entonces hace de la salvación un asunto de obras y no de gracia, porque eso dicen ahora muchas personas, que si hacemos todo esto, entonces ya no es por gracia sino por obras. Pero eso no es cierto, amados oyentes. No, de ninguna manera. Ninguna cosa que hagamos hará que nos ganemos la salvación. Únicamente nos podrá poner en una posición de poder recibir el regalo de Dios, según la Biblia. Estas escrituras nos enseñan que aún la fe es una obra. Eso dice Juan 6:28-29. Por lo tanto, nadie va a atreverse a decir que la salvación podría ser posible sin fe. Con lo cual podemos concluir que no somos salvos ni por hechos ni por obras.
pero sí somos salvos por la obediencia al Evangelio de Cristo. Y esto es una obra de obediencia. Hay una aclaración, amados oyentes. El caso del pueblo de Israel en el Mar Muerto nos ilustra claramente el que Dios siempre haya requerido que las personas hagan algo para poder ser recibidos o para poder ser recibidores de la gracia. Dice, estad firmes y ved la salvación del Señor. Eso se les dice en Éxodo 14, versículo 13. Pero aún así, tuvieron que pasar por en medio del agua. Se requirió de una acción propia, el de hacer algo para poder alcanzar la gracia de Dios. En conclusión, amados oyentes, hoy en día muchas personas hablan de los muchos caminos que llevan al cielo y de las muchas maneras que hay para poder ser salvo. Pero es muy notorio y de mucha importancia el que la Biblia describe solamente una manera. Cada ejemplo en el Nuevo Testamento para hacerse cristiano sigue el mismo modelo. Los nombres y los lugares son distintos, pero el proceso es el mismo. También es de gran importancia el fijarse, amado oyente, en que la salvación empieza y termina en Cristo, según Hebreos 5, 8 y 9. Fue Cristo mismo quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y fue también Él quien dijo, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Lucas 6, 46. Le invitamos a usted para que se convierta al Señor bíblicamente, no haciendo otras cosas diferentes a las que están escritas. ¿Quiere usted ser un cristiano auténtico y estar completamente seguro de ser cristiano el 100% bíblico? Lea el libro de los Hechos y verá cómo puede uno convertirse a Cristo según la voluntad de Dios. Amados oyentes, agradecemos su amable y fina atención.